A comenzar en este día tan hermoso en Mar del Plata. La curiosidad sería pensar si hace 100 años el día estaba tan maravilloso. Vamos a asistir a la charla y presentación de este verdadero evento que sucedió hace 100 años, que fue la llegada del Plus Ultra, que mereció una filmación de Mateo Bonin. Estamos con Mercedes Monteverde, con Miguel Monforte, y ellos nos van a relatar y a poner en contexto de este acontecimiento tan importante para la historia de Mar del Plata y del transporte nacional y también a nivel internacional, porque no era una visita o un viaje que fuera solamente de la Argentina. Así que los dejo a ellos que cuenten todos los detalles. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Patricia. Bueno, voy a comenzar comentándoles cómo era el panorama en España en aquellos tiempos, en el año 1926. El gobernador, el rey, era Alfonso XIII, y el monarca quería que su España, creciera a nivel modernidad y impulsarla como, un país industrial importante. Entonces, quería difundir, con respecto a los otros países de Europa, difundir su patrimonio, ¿no? Entonces organizó unas exposiciones en Sevilla y en Barcelona, pero esas exposiciones mostraban, la industria, los productos que tenía el país y las beldades, las bellezas del país. Pero quien realmente dio el golpe de efecto, que hizo que España se engrandeciera, fue un marino llamado Ramón Franco Bahamonde, que era hermano del que fue después dictador de España durante 40 años más o menos, Francisco Franco. Bueno, Ramón Franco se presentó ante el monarca y le propuso una idea, un proyecto de él, que era unir las dos partes del mundo, desde España, hacer un viaje hacia Buenos Aires, Argentina, ¿no? La casualidad hizo que fuera simbólico el lugar que eligieron para dónde partir, el puerto de Palos de la Frontera, es en Andalucía, España, donde partieron en 1492 Cristóbal Colón con sus 3 carabelas a descubrir nuevas tierras, ¿no? Así que, bueno, ese fue, algo trascendental, ¿no?, para el país. Después, el vuelo que unió a las dos, ¿esas dos? Bueno, el vuelo el hidroavión, se escribe así, Dornier du J-Wall, pero la J se pronuncia Yato, Val. Es el hidroavión Dornier do J-Val. Val significa, que lo vamos a ver después, ballena en alemán. Como dice ahí, desafió los límites de la aviación al cruzar el Atlántico, recorrió, eso es lo que puse para la diapositiva, pero voy a decir bien, recorrió 10.270 kilómetros, tardó unos 19 días, 61 horas con 44 minutos, a una velocidad de 127 kilómetros de promedio. Desde ahí vemos que fue Palos de la Frontera, hizo varias paradas en Las Palmas de Gran Canaria, en Praia, que es una playa de África, en Fernando de Noronha, ya en Brasil, Recife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. La máquina era una máquina de diseño alemán, pero fue fabricada en Italia y también tenía partes de Inglaterra. ¿Podés seguir? ¿Continuar? Acá lo vemos. Plus Ultra, que cosa que no dije anteriormente, significa más allá, es un lema de España, vamos más allá. Y el hidroavión tenía la matrícula Val y Dornier du J. Acá vemos el casco del avión,
del hidroavión, arriba es un casco fuerte, digamos, contundente, que tenía dos motores, uno adelante y otro atrás. Uno era el que le llamaban tractor y el otro impulsor. ¿Está bien? No conozco mucho la parte técnica. Después dos hélices, una adelante y otra atrás, las dos alas y bueno, y el avión. Se destaca porque tenía la cabina abierta, y la cabina abierta hacía que las inclemencias del tiempo sufrieran los pilotos, digamos, en el viaje, lluvia, sol, las tempestades, ¿no? También, para recordar, no sé, a ver, ¿me lo pasás? Bueno, estos son Ramón Franco a la izquierda, arriba, que me voy a poner los lentes para recordar el puesto que tenía, Julio Ruizalda, observador y navegante de la nave, a la izquierda abajo, Juan Manuel Durán, teniente de navío, y Pablo Rada, el mecánico del avión. Bueno, cruzaron el Atlántico Sur, como ya les dije, haciendo varias escalas. Lo que les puedo comentar, que fueron acompañados por un barco de la Armada Española, que por supuesto traía los combustible, el auxilio, los víveres, ¿no? Y también recibió ayuda digamos, internacional por otros países. Después, las travesías que tuvieron que soportar, por ejemplo, no sé si hay otra más. Bueno, acá están ellos y les paso a contar los problemas, los accidentes, digamos. Está Ramón Franco, no, una atrás. Ahí están ellos, pueden ver los nombres, Ramón Franco acá en el centro, este es Rada, el mecánico, eran todos de alrededor de 30 años tenían. Bueno, les cuento que el mecánico una vez surgió que una de las alas de las hélices se rompió. Entonces, ¿qué hizo? Estando en vuelo a 200 kilómetros por hora, se subió al ala y la arregló. O sea, era muy diestro y muy corajudo. Después, otra ocasión fue cuando se incendió uno de los motores, entonces fue con trapos a tapar el motor, digamos, en ese evento, digamos, se le quemaron las manos. Pero él siempre decía que para él era un orgullo lucir la quemadura como una señal, como una condecoración por el hecho ocurrido. A ver, seguimos. Bueno, acá es la llegada del hidroavión sobrevolando el Yacht Club argentino en la dársena norte de Buenos Aires. Dicen que los radios, los periódicos anunciaban la llegada, estaban todo el clima, toda la ciudad en velo, esperando la llegada de los tripulantes, y que salieron todos a la calle, tanto gente de gobierno como los pobladores, a festejar la llegada de ellos, ¿no? Más de 10.000 personas en este caso dice que había por las calles, y se pone la siguiente. Sí. Acá vemos en las calles, el edificio ese me suena conocido, pero no sé si es el del Diario de la Prensa, que lo visité hace poco, pero no sé muy bien. Pero bueno, esta es una escena que después doy en agradecimientos, saqué de unas páginas, ¿no? Bueno, la gente salió a festejar. Se dice, no sé si querés seguir o... Sí, se dice que Marcelo T. de Alvear y Regina Pacini, su esposa, estaban en Mar del Plata y cortaron, digamos, sus vacaciones para ir a saludar a los tripulantes, y que cuando lo recibieron en Casa Rosada, los abrazó a Ramón Franco y le dijo, ay, esa es España, o ¿cómo era una frase? Así querida España, como diciendo así se hace España, ¿no? Y el impacto, voy a leer, que bueno, luego de eso, como dice ahí, el rey de España, Alfonso XIII, decidió donar el avión a la República Argentina y se encuentra exhibido en el Museo de Luján de Buenos Aires. Previamente se sabe
no sé si es un hecho cierto, que fue correo, se utilizó como correo de estafetas postales, digamos, no sé si al sur. Acá está expuesto, exhibido en el Museo de Luján. Dicen que el motor sigue siendo el original y, bueno, fue restaurado, que se llevó a España o a Alemania varias veces. Dicen que desde Alemania se querían quedar con el avión porque fue un proyecto de ellos, un diseño de ellos para lucirlo en su museo, pero bueno, hubo una especie de guerra, de pelea, los mismos españoles también se lo querían quedar. Y bueno, y está en Buenos Aires. Bueno, después de estar unos 10 días, continúa, gracias. Después de estar unos 10 días en Buenos Aires, asistiendo a agasajos, a turismo, digamos, que lo llevaron por varios lados a festejar, a agasajar, llegó a Mar del Plata el 20 de febrero, 10 días después, a Mar del Plata. Esta es una escena de la película de Matteo Bonin, donde se puede ver la Rambla Francesa, que de este lado tenía el diario La Nación, la agencia, y del otro estaba el diario La Prensa. En el pasillo central estaba Matteo Bonin con su local de fotografía. Y la gente estaba a la espera de un telegrama para ver si llegaba Ramón Franco y sus compañeros, ¿no? Sus tripulantes. Y lo mismo sucedía en la explanada del puerto, en la dársena, donde, que no dije que ellos vinieron por medio a bordo del crucero Ara General Belgrano, el primero con ese nombre porque hubo otro, de la Armada Argentina. Y bueno, acá vemos estos camarógrafos, me parece que uno es el camarógrafo de Valle, Eugenio Pi. Bueno, salieron con su comitiva, digamos, a distintos paseos, antes de hablar de Matteo Bonin, a distintos paseos por Mar del Plata. Fueron agasajos, almuerzos, cenas, en el Mar del Plata Golf Club, una cena, digamos, de lujo, con toda la crème de la crème, y políticos y militares, y estaba Ricardo Cranwell, el entonces presidente del Mar del Plata Golf Club. Bueno, hay otros nombres, pero ahora se me pasan, ¿no? Y de allí salieron en paseo, fueron en varios días, a presenciar en el Club de Tiro a la Paloma, Pigeon Club en el Torreón del Monje, presenciar el deporte Después fueron a ver al hipódromo local, digamos, a ver la carrera de caballos. En el Parque Camé fueron a ver el polo, en los campos de polo. Después también visitaron el Chapamalal con sus aras, distintos lugares, y cerraron, digamos, el circuito. También estuvo en la Plaza Blaquier, ¿no? de Alvear. Cerraron el circuito visitando al edificio emblemático de la Silunzue y cerraron con la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. Y aquí, bueno, podemos ver a Matteo Bonin, que como ven era mallorquín, nacido en 1872. En esa fecha no sé muy bien qué edad tenía, pero si murió a los 63, no sé si tendría 50 y algo. Bueno, fue pionero en la fotografía y cinematografía argentina, destacado cronista gráfico de importantes diarios y revistas del país, y bueno, eso le sirvió para documentar los distintos sucesos de la visita de sus compatriotas españoles. Y tenía digamos, al ser un compatriota, tenía ese feeling, la facilidad para festejar la España y todo, y más contacto con ellos, ¿no? Podés pasar. Aquí vemos una fotografía de Bonin, que la encontré de casualidad porque no la había... Esto se lo puse yo, es un fotograma de la película y un logo del Club Español, y están ahí agasajando en el centro, está Ramón Franco. Bueno, después seguimos con algunas escenas de la película, que la van a ver ya, está muy corto. Ese fotograma del comienzo, donde nombra a Bonin como
el dueño o el fundador de la cinematografía marplatense. Después se llamó Mar del Plata Filcom, la cinematografía de él. Y ahí dice Actualidades Bonín, Plus Ultra, el comandante Ramón Franco, en su visita a Mar del Plata, y la fecha. Bueno, acá ese retrato de Bonín es uno que capturé más chico de uno que estaba con el presidente Cranwell en el golf, y le sacó varios retratos, y era un hombre que ya van a verlo en la película, muy fotogénico, muy simpático, como, más que gallego, madrileño, era de origen gallego. Y varias de las fotografías de Mateo Bonín de la fecha, sobre todo ese año, figura además del sello, el retrato de él. Acá lo vemos, más que a él lo vemos acá en el centro saliendo, pero ese es Mateo Bonín, que fue tomado por alguno de o su hijo, que también trabajó en la fotografía, o por algún colega, está saliendo apresurado para registrar los momentos. Bueno, y acá hago agradecimientos al archivo del Museo Histórico. ¿Desde qué momento, Patricia, fue nombrado museo? Sí, es en nueva forma. No, que en lugar de poner archivo museo municipal, histórico municipal, se ponga archivo museo. Yo creo que fue desde el principio. Yo siempre lo nombraba archivo histórico municipal. Mira vos. Bueno, lo seguiré haciendo bien. Entonces, a la Asociación de Amigos agradezco a Miguel, que me acompaña siempre y sobre todo en esto de las cintas para hablar de la recuperación de ellas, al Archivo General de la Nación, a la revista Caras y Caretas, y estos son las links de donde saqué algunas fotografías y las imágenes de Bonín. Bueno, ya lo vas a contar vos, pero en el año 2014, cuando me anotició Rubén Viaró de que se encontraban unas 3 latas, me dijo, pero parecieron más, ya va a contarlo él, las llevé a convertir y compartí esos fotogramas, los proyecté, pero compartí los fotogramas en mis libros. Así que nada más, ahora creo que hay una más. Bueno, no, esa no, la que sigue, esa ya dice el proyecto. Bueno, acá están las cintas y a continuación los dejo con Miguel, que va a mostrar 2 películas, creo. Así que bueno, gracias. Bueno, yo voy a hacer una introducción tratando de ser breve, porque uno cuando hay temas que lo apasionan empieza a hacerlo demasiado extenso. Lo que vamos a ver, sí, son 2 cortometrajes que son muy comunes para la época. A la distancia son materiales documentales muy importantes y sobre todo que se hayan preservado, que hayan llegado hasta nuestros días. Vamos a ver que las condiciones de la digitalización denotan que no están bien sanas esas cintas, pero por suerte llegaron a nuestros días. Digo por suerte porque siempre digo lo mismo, entre el 80 y el 90% del material del cine mudo, y esto pertenece a ese periodo, a nivel mundial se ha perdido. Entonces que hoy podemos estar compartiendo esto es una verdadera alegría. Hace un ratito, Leandro, el camarógrafo, los 2 somos camarógrafos, me saludó porque hoy es el Día Internacional del Camarógrafo. Y más allá, bueno, la felicitación para Lea. También es casualmente un homenaje a Mateo Bonín, posiblemente el primer camarógrafo marplatense, si bien no era originario de nuestra ciudad, ¿no? Gran camarógrafo y fotógrafo. Tenía la residencia acá, así que bueno, lo consideramos muy nuestro. Y en este sentido, también cabe aclarar que el cine nace en 1895 comercialmente, podríamos decir, a partir del invento de los hermanos Lumière, el cinematógrafo, y ya hacia 1900, si bien el sonido va a llegar recién hacia 1928, 1930, hacia el 1900 en Francia, sobre todo la compañía Pathé Hermanos, empiezan a hacer lo que se llamaba justamente no documentales, esa palabra va a aparecer muchísimo después, sino registros, que eran las tomavistas, para, digamos, así popularmente dicho a nivel mundial, y eso era registrar acontecimientos importantes según cada productora, y eso se pasaba semanalmente en el cine
a veces con un formato de breve noticiero, porque realmente todavía los rollos duraban muy poco, entonces había muy poquito para filmar, y aparte, como vemos, cada acontecimiento importante hacía que las multitudes salgan a la calle. Entonces, ubicarse un camarógrafo para capturar determinados acontecimientos o personajes realmente era una proeza. Entonces, entre que tenían poco rollo y la dificultad para captar sobre todo las personalidades, hacía que lo que se mostraba era relativamente breve. De todas maneras, esos noticiarios que van a ser, digamos, van a dar origen después a los noticiarios con sonido e inclusive a los noticieros de televisión, generaba mucha curiosidad porque se pasaban no solo cosas locales, sino también cosas internacionales. Estos pequeños noticiarios breves, digamos, empiezan a tener mucha popularidad, se daban habitualmente una vez por semana, pero también la gente, ante, digamos, la curiosidad, empezó de alguna manera a estar muy contenta cuando anticipaban algunos de estos registros alguna película de largometraje de ficción. Entonces se mezcla ahí, en los orígenes del cine, que la gente iba al cine y pagaba para ver una película, esas películas iniciáticas, mudas, todas en blanco y negro, o con algún entintado, como para dar alguna cuestión dramática, pero primero por ahí veían un cortometraje, o varios, donde se veían alguna noticia justamente, que esa noticia era comentada, ¿no? Al costado de la pantalla había una persona que explicaba qué era, porque simplemente si no, no se podía saber qué era. Luego van a aparecer los intertítulos, que son los explicativos, y después se veía la película, el largometraje, con los actores, la ficción que uno había elegido. Eso que empieza a ser muy popular en Francia, después en toda Europa, también en los Estados Unidos y en la Argentina, va a tener dos grandes exponentes aquí, a Max Glucksmann, que creó un imperio cinematográfico, una industria extraordinaria, y a Federico Valle, a quien le interesaba muchísimo captar la realidad y muy poco la ficción, si bien produjo mucha ficción. Federico Valle era oriundo de Italia, tiene una historia extraordinaria y va muy pronto, muy joven, se va a ir a París, que era el centro mundial, digamos, en ese momento, de la cultura, del arte, y va a casualmente encontrar trabajo, no sabía bien qué quería hacer, en una compañía distribuidora de películas. Gracias a ese trabajo va a conocer nada menos que los hermanos Lumière, los inventores del cinematógrafo, va a trabar relación con Georges Méliès, el gran padre del cine de ciencia ficción, el padre de realmente el cine narrativo a nivel mundial. Va a empezar también a hacer sus primeras experiencias como proyectorista, que era una actividad muy difícil. La película sigue siendo, las que sobreviven, un material muy inflamable, no había mucha gente que se animara a hacer ese trabajo, y posteriormente también va a aprender el oficio de camarógrafo, nada menos que de uno de los mejores camarógrafos de los Lumière. Eso lo lleva a este joven a ser enviado, eso pasaba como pionero cinematografista, pero también como un verdadero aventurero por distintos lugares del mundo, y en algún momento va a llegar a la Argentina para hacer un registro aparentemente para los 100 años de nuestra República, es decir, para 1910. Va a volver a Europa, va a visitar nuevamente Sudamérica, tiene una historia que además los libros van contraponiendo en ese sentido mucha información, pero lo más interesante es que en un momento se va a instalar en Buenos Aires y va a crear una productora de cine, pero ya había algunas, y le era muy difícil, digamos, de alguna manera competir con ellas. Entonces alguien le dice, bueno, lo que sería interesante es que te dediques a una sola cosa, y eso puede ser los intertítulos, ¿no? Generar una tecnología que permita, vos que sabés idiomas, vos sabés italiano, francés, castellano, las películas que vienen de Europa, hacerles la traducción al castellano. Le sacás los intertítulos originales, eso era lo común, se los escribís en castellano, y bueno, a partir de ahí empieza a tener una pequeña industria con ayudantes, y además se va a convertir en un gran productor cinematográfico. Y va pronto también a generar su Actualidades Valle, que empieza a ser el noticiario más poderoso o más importante del país. Compite, insisto, con el de Max Glucksmann, que no se le quedaba atrás. Eran dos potencias compitiendo en el registro de la vida cotidiana en distintos lugares del país, y a su vez eso también genera como un contagio en otra gente que quería dedicarse al cine. Y en nuestra ciudad, Mateo Bonin, que había pasó de la fotografía
a tener una sala de cine y después a dedicarse él mismo, comprándose evidentemente una cámara, a hacer registros cotidianos, Mateo Bonin, esta persona que además conocía a Valle, conocía también al productor de Valle, va a hacer su propio noticiario local. Eso en realidad es una información que vamos también con Mercedes hace rato atando cabos y encontrando de a poquito material. En concreto, lo que pudo hacer ella es realmente como una hazaña moderna. En 2014, a través justamente de un empleado de esta villa, que le da noticia que hay 3 latas de películas, digamos, la villa, esta casa se convierte en el Archivo Museo Histórico y anteriormente, cuando funcionó al lado del Teatro Colón, recepcionó mucho material histórico. Pero bueno, en algunos casos, como pasa muchas veces, con las latas de película no se supo bien cómo conservarlas, por una cuestión de espacio y por desconocimiento. Hoy recién estamos sabiendo cómo conservar ese material. Y en ese depósito, digamos, Freddy Viaro, empleado de esta casa, encuentra 3 latas con el nombre de Mateo Bonin y son esas latas que se va a llevar Mercedes hace más de 10 años a Buenos Aires a digitalizar. Y entre el material que aparece, una de las películas cortas, como también se la suele decir o mencionar a estas actualidades, es la que vamos a ver a continuación. El registro de Ramón Franco en Mar del Plata, hecho por la productora de Mateo Bonin, que evidentemente además estaba corriendo y alguien lo ayudaba, porque así lo vio también con mucho detalle de Mercedes, o filmando o fotografiando, pero lo que él hacía, que era su trabajo profesional, esto de captar con fotografía y filmación los registros más importantes de la ciudad, lo cumplió y vamos a ver ahora, 100 años después, qué es lo que sucedió ese 20 de agosto cuando arriba Ramón Franco a la ciudad junto con su comitiva. Todo esto que contó Mercedes es muy interesante y van a ver cómo es mucho más interesante cuando, y ahí justamente donde apasiona seguir conservando el material, cuando todo lo que contó Mercedes cobra vida a través de las imágenes, por más que sean mudas y en blanco y negro. Bueno, acá los intertítulos, van a ver que esto era lo más común. En el caso de Bonin, estas son las fotografías que le sacó fijas y que las pone al principio del cortometraje. Y los intertítulos, evidentemente un poco apurado, Bonin los hace a mano, por suerte con esa letra que tenía antes la gente, y se vuelve absolutamente legible. Los intertítulos anticipaban lo que se iba a ver. Fíjense esta imagen que comentó ya Mercedes, de la gente esperando en la Rambla las noticias para saber en qué momento llegaba Ramón Franco con su comitiva a Mar del Plata. No vinieron con el Plus Ultra, sino que fueron traídos en barco desde Buenos Aires. Fíjense cómo el camarógrafo tuvo que buscar altura para captar a la gente, cómo filma a otros camarógrafos y fotógrafos. No sé por qué no había calado, es raro. Sí. Y ahora vamos a ver justamente, fíjense, ya el recibimiento, ahí lo vemos a Ramón Franco, muy canchero, digamos, en este sentido, siempre mirando las cámaras, retacón el hombre, lo vamos a ver, pero con mucha presencia. Sí. Todo un galán también. Bueno, y acá, como decíamos, lo había comentado Mercedes, las explicaciones, ¿no?, de los carteles, la recepción en el Mar del Plata Golf Club. Acá cada fotograma tiene un valor histórico importante, ¿no? Uno se detiene y son todas personalidades. Ahí obviamente la entrada acá ya era exclusiva, no era
tan abierta como podría haber sido en el centro de la ciudad. Y fíjense los paneos interesantísimos, ¿no?, que se realizan y que describen una ciudad que ya no existe. Todos esos defectos que uno ve son hongos, son problemas de humedad, son problemas de pérdida ya de la calidad de la película, pero que aguantó 100 años para que hoy la podamos ver. Obviamente, si bien hay mujeres, la presencia mayoritariamente es de hombres. También los registros de actividades eran muy de actividades masculinas. Para la época, ahí lo vemos a Bonín, recién que pasó, captando con su cámara fotográfica la salida de Franco, que además, pobre hombre, después de un almuerzo donde seguramente habrán tomado alguna cerveza o algún vino, lo han llevado a pasear por toda Mar del Plata, ¿no? En estos días han tenido mucha actividad. Esto es interesante, van a visitar el chalet del presidente de la Nación, pero la prensa se queda afuera, no hay posibilidad de que los camarógrafos ingresen. Acá lo capturan a la salida ya. Y aquí ya en el hipódromo, que funcionaba en el actual Parque de Deportes. Es interesante de ver, nunca se muestra la carrera, nunca los caballos. La cámara se posaba en la gente. La gente quería ver figuras, quería ver gente en el cine. Bueno, y explica que estuvo en Chapalmalal, filmó el álbum del Castillo, su firma está al lado de la del Príncipe de Gales, estuvo en el Solarium, en el Arcilo de Unzué, en el Parque Camet, etc. Y también lo tenemos en el hipódromo. Alguien que sabía manejarse evidentemente muy bien con los medios modernos, ¿no? Y fíjense, como decía, cómo el camarógrafo constantemente está buscando posicionarse. Acá también es interesante. Y además, esto que justamente era como muy exclusivo, pero a su vez, evidentemente, la carrera era lo que menos importaba, ¿no? Bien, bueno, esa es una de las actualidades Bonín. Exacto, y además, bueno, con un montón de cosas que uno no digamos, porque no es la charla evidentemente para ponerse a profundizar, pero que podríamos contextualizar mucho más todavía, ¿no? Inclusive eso que decía por ahí de parar cuadro a cuadro para ver mucho más detalles, la moda, por ejemplo, la arquitectura, bueno, los paisajes, etcétera, de una ciudad que, insisto, habitamos, pero que no es la que nosotros ahora, en este momento, disfrutamos. Vamos a ver otro material también breve, en este caso hecho ¿sí? por Federico Valle, que lo siguió por Buenos Aires y por gran parte del país a Ramón Franco. Vamos a ver que en este caso la digitalización no es tan buena, eso no es culpa de Federico Valle, pero por suerte una de sus actualidades que duraron muchos años es la que hoy vamos a poder disfrutar. Es una digitalización hecha por el Museo del Cine, y acá esto lo detengo, porque a diferencia de las descripciones muy simples, y está bien, como muy periodísticas, de Mateo Bonín, fíjense la bajada de línea que tiraba Valle, ¿no? Este es el cartel de Valle, y así arranca, el candidato de todos. Tácitamente, Franco es el verdadero candidato de la unificación nacional. De los pibes hasta los que ya contaron 2 veces los 40, todos somos hoy franco-personalistas decididos. Fíjense, también estas características, digo,
van a ser tomadas posteriormente por los noticiarios de los gobiernos. Por ejemplo, sucesos argentinos, ¿no? Que todavía sobreviven con toda la propaganda de Perón, pero previo a eso, el gobierno de Fresco, el gobierno del gobernador justamente de la provincia de Buenos Aires, había empezado a utilizar digamos, estos noticiarios, pero ya con sonido, para hacer toda una bajada de propaganda política. Hoy se sigue usando con otros formatos. Si queremos podemos mirar las redes y se sigue utilizando, obviamente, con tecnología nueva y con otra terminología. Pero es muy interesante cómo arranca Valle bajando, digamos, una ideología en vez de una simple descripción. El banquete ofrecido en el Plaza Hotel por la colectividad española de Córdoba. Acá la ventaja de Valle, al tener una gran productora, es que le mandaba también camarógrafos a distintos lugares. Vamos a ver cosas muy similares a las que registró Bonín. Siempre los intertítulos anticipaban lo que se iba a ver posteriormente. Acá ya en Buenos Aires. Fíjense el riesgo también de los camarógrafos. Esto un poco lo que contaba Mercedes, ¿no? El operador, el mecánico que se subía para arreglar en pleno vuelo el avión, el camarógrafo que se metía en las vías. Y a pesar de la lluvia, la pasión de la gente, ¿no? Hay que recordar que, por supuesto, estamos en una época donde la radio se podía escuchar y era posiblemente el medio que le competía a los medios gráficos, pero la radio tenía un alcance limitado, la televisión no existía, entonces el cine era un medio muy importante para ver justamente estas noticias, pero la gente quería justamente vivenciar esos momentos, entonces acompañaba mucho personalmente todo lo que sucedía. Quizás esto es un antecedente, ¿no?, de lo que nosotros mundialmente nos hace conocidos, ¿no?, la pasión argentina, que no sé si en otros lugares del mundo es tanta. Y acá hay un registro también en Mar del Plata. Vamos a ver actividades parecidas, pero desde otro punto de vista con el camarógrafo de la productora de Valle, ya no en este caso de Bonín. Vamos a ver también algunos intertítulos, como estos dos, donde se anuncia la visita a la residencia del presidente Alvear o una prueba aeronáutica que no la vemos. Esto quiere decir que la película tiene algún corte, porque evidentemente no se ponía nunca un intertítulo para algo que no existía posteriormente. Eso era como engañar al público. Entonces, estamos en presencia de un material recuperado, pero que en el medio ha perdido también parte de su material original. Pobre Franco, yo creo que tendría ganas de volverse, ¿no? Porque la cantidad de cosas que hizo, además, pero le hicieron visitar absolutamente todo, ¿no?
y siempre se lo veía de buen humor, por lo menos en las filmaciones, en las fotos. Sí. Esto de la escuela, sí. Y fíjense que inclusive había gente muy importante que viajaba inclusive desde Mendoza para ir a saludarlo, ¿no? A Franco. Y también todos los adjetivos calificativos que van a ser también comunes después en los noticiarios de sonoros, ¿no? Ese Franco es el más bajito, ¿no? Pero, insisto, es un tipo que era muy carismático, de eso que la cámara se enamora, ¿no? de estas figuras. La progresista comuna de Avellaneda ha rendido al glorioso aviador el tributo sincero de admiración de los innumerables y apetecidos votantes del otro lado del riachuelo. Evidentemente los españoles votaban. Fíjense la cantidad de datos que podemos sacar de un simple cartel. Naturalmente, y esto es interesante porque fíjense las imágenes que siguen, ¿no? El aéreo, como que vino volando. Esto es muy interesante acá, no sé si falta un pedazo de película, pero el sexo de la señora Delanteri estaba en abrumadora mayoría y tenía algo más para hacer: ver, oír y gustar, que para ellas es lo supinamente importante. Es decir, lo fueron a ver, pero fíjense cómo lo presenta y cómo están filmadas las chicas, cómo lo presenta Valle y cómo están filmadas las chicas. Ah, bien. Ahí están. Perfecto. Bien, bien. Fíjense tenemos el trabajo que tiene el camarógrafo para lograr algunos planos ante tanta cantidad de gente. Y, claro, cómo también captan a la gente que se queda lejos, ¿no?, del acontecimiento, detrás de las rejas, viendo cómo pueden ver un cachito de lo que sucede. Valle tenía muy buen humor, ¿no?, para dejar estas tomas, estos planos. La más laboriosa de las ciudades argentinas. Bueno, todos los conceptos de Valle, ¿no? Sí, impresionante, sí. Bien, bueno, aquí se corta este documento que, si bien está dañado, obviamente no deja de tener su gran valor histórico, como acabamos de ver, y que, insisto, si uno se va deteniendo con mucho cuidado, va encontrando como una gran parte de la historia, la cual hay que reinterpretar a la distancia, ¿no? Pero obviamente esto también marca varias cosas. Voy a ser simple. En el caso de los noticiarios, eso pasaba también a nivel mundial. Cuando había desaparecido el tipo que, como yo, contaba las noticias, porque no había intertítulos, el noticiario va a dejar afuera también a la gente analfabeta, ¿no? El analfabeto entraba, pero no podía ver, obviamente, lo que pasaba, pero se quedaba con una cantidad de información menor. Eso también tenía que ver con estos momentos del cine que uno, bueno, los lee y los comprende cuando va revisando material, pero que también son desconocidos por ahí popularmente. Pero bueno, insisto, son como ingredientes como para ir comprendiendo muchas cosas, la historia a través del cine y la historia del cine en sí mismo.
Voy a comentar esto como a nivel de curiosidad, hay muchas cosas, insisto, que me apasionan. Esto es febrero de 1926, Valle era una de las grandes productoras de Sudamérica. Para ese momento había producido los primeros películas sonoras de Gardel, había producido los primeros trabajos de animación, sobre todo el primer largometraje de animación a nivel mundial. Antes que igual Disney, había producido muchísimo de su noticiero, él trabajaba con mucha publicidad, lo contrataban para hacer publicidades, las empresas, publicidades cinematográficas, digamos, y eran tan atractivas, había hecho un equipo de gente, de laburantes de oficio, que eran también tan creativos como él, y la gente muchas veces exigía que se vuelva a pasar la publicidad después de las películas, ¿no? Era por ahí, no sé, una empresa nacional que lo contrataba, pero no era simplemente los 10 segundos que se acostumbran ahora, por ahí la publicidad duraba 5 minutos y tenía todo un relato. Y era tan interesante lo que hacían que la gente exigía que se vuelva a pasar. Entonces, Valle cobraba por haber hecho la película y por pasarla además en los cines. Así que tenía una doble entrada y le iba muy bien. Va a trabajar después, en eso también estamos trabajando, en investigación, haciendo registros en Mar del Plata para la Asociación de Propaganda y Fomento. Están los registros de los pagos para hacer publicidades de Mar del Plata. Lamentablemente la mayoría de ellas no las tenemos. Sí, Brisas del Atlántico, que también es un material rescatado por Mercedes, que tiene muchas curiosidades y sobre el cual estamos trabajando. Y él va a ser, insisto, contratado a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, y va a trabajar muchísimo, pero va a sufrir lo que le pasó a muchas productoras en aquel momento, que es un gran incendio. Yo señalo y en realidad no estoy mostrando nada, por lo menos vamos a poner el flyer. En abril de 1926, es decir, 2 o 3 meses después de haber hecho este registro, el depósito más grande de Federico Valle, donde se conservaban todos sus materiales, sufre un incendio y pierde prácticamente todo. Esto era muy común, el material era nitrato de plata. El nitrato, cuando llega a los 40 grados y en una situación de baja humedad, se prende fuego solo, autocombustiona, y así se perdió gran parte del cine a nivel mundial. No solo le pasó a Valle. No se hacían copias de los materiales, eso no era común, tampoco se pensaba mucho en la preservación. Valle lo que hacía era conservar su material porque permanentemente lo reciclaba. Esto es también como otra arista de cómo hacía sus trabajos, pero más allá de que el incendio había sido a la vista de todos descomunal, él va de alguna manera, no sé si a mentir o a utilizar una estrategia de que gran parte del material lo había rescatado y que lo llevaba a otro lado. En realidad lo que rescataron fueron las latas, pero cuando abrían las latas el material que no se había prendido fuego igual estaba deshecho. Lo poco que le quedó, él lo pone en subasta, de alguna manera, necesita ayuda, le pide ayuda al Estado, no la obtiene, empieza a ver cómo salvar ese material y aparte de salvarse la ruina, tenía que pagar sueldos, tenía que pagar compromisos, no logra hacerlo. Entonces con el material que más o menos quedó entero, lo tiene que vender, que era común también en la época, a una fábrica de peines. O sea, el nitrato, con esta historia, primero se fundía para sacarle esas perlitas de nitrato de plata que realmente tenía la película, y luego de fundirla y sacarle eso, el material que no era celuloide, era justamente nitrato, ese soporte, se fundía para hacer peines, punteras de zapatos y botones. Entonces gran parte de nuestro cine nacional, no solo el de Valle, tuvo ese destino, ¿no? De peines, puntera de zapato y botones, que era el material que se podía reutilizar. Lamentablemente gran parte de este tipo de documentación fue a parar, tuvo ese destino. Pero bueno, al margen de eso, también con el trabajo de Mercedes, el trabajo de Freddy, de la gente de la Asociación Amigos y de los empleados con muy buena voluntad que hay en la Villa Mitre, empezamos a descubrir que no había solo 3 latas con el nombre Bonin. Esas 3 tenían el nombre Bonin. Pero empezamos también a ver en distintos lugares, especialmente en un depósito, que había muchas latas de películas
que estaban guardadas, pero que no tenían ningún tipo de resguardo, el resguardo correspondiente, ni tampoco tenían un archivo que nos dijeran qué contenían. Desde hace un par de años estamos trabajando en el rescate de esas 70 latas de película, algunas 36 son de nitrato, así que hay que tratarlas con mucho cuidado para que no se autodestruyan y que si se prenden fuego pueden hacer un desastre también con todo el material que hay alrededor. Y también otras latas que son mucho más modernas y ya no son incendiables, ni autoexplosivas, ni nada por el estilo, pero que contienen un material histórico, en algunos casos con registros marplatenses y en otros casos también con fragmentos de películas o películas enteras de otros países, que es material que ha quedado de los cines. Entre ellas también se encuentra el primer largometraje de ficción hecho por Mateo Bonin, es decir, en 1924, otro hallazgo de Mercedes. Mateo Bonin va a ser su productora, como vieron, Mar del Plata Film Co. va a ser finalmente, y a través de esa productora va a filmar el primer largometraje de ficción en Mar del Plata, con locaciones marplatenses y con actores y actrices vocacionales de la ciudad. La película, los 5 actos los tenemos, no está todavía en condiciones de ser digitalizada, pero estamos haciendo un trabajo con el cual intentamos ver si se puede recuperar ese material y también otro material histórico que hay conservado dentro de estas 70 latas. Les voy a mostrar un breve video del trabajo que se hizo inicialmente, más allá de haber en principio rescatado el material del depósito en el que estaba aquí en la villa, que sigue siendo un material de la villa, aunque ahora ha cambiado de lugar. La música en realidad no importa, sí para que vean el trabajo. Gracias a la Asociación Amigos de Villa Mitre, el año pasado pudieron venir, en septiembre, 2 especialistas, 2 restauradoras de material fílmico. Eso ahora se estudia en Buenos Aires desde hace pocos años. Todo esto es material que estaba conservado aquí en Villa Mitre. Van a ver que el estado no es el ideal, no es para echarle la culpa a Villa Mitre, puede haber llegado mucho de ese material ya en muy malas condiciones, y se armó un laboratorio ambulante en el Centro Cultural Soriano. Se trasladó allí el material porque había un poco más de espacio para trabajar y un poco más también de horario disponible. Y durante 4 días, en jornadas de entre 10 y 12 horas, las 2 restauradoras empezaron a hacer una primera inspección. Esto no quiere decir que hayamos todavía salvado nada, pero se está inspeccionando el material, se hizo un relevamiento y se los cambió de latas y se puso en cajas de polipropileno para que hoy estén más protegidas. Es decir, que ya el ataque del óxido se lo quitamos y ahora ya tenemos un primer relevamiento del material que tenemos, justamente. Entre ellas, Actualidades Bonin, que como decimos, Bonin no se quedó atrás. Si Valle hizo sus actualidades, Bonin también las hizo. Si las hizo la compañía Pathé Hermanos en Francia, también lo había hecho Bonin aquí en Mar del Plata. Ahí se le va aplicando un líquido para ver si el material puede despegarse. Se trabaja con una especie de bisturí para ir con mucha paciencia despegando las cintas que sufren un doble deterioro. Empiezan a resecarse, se reseca el nitrato, digamos que es el soporte, y a su vez se vuelve como una melaza la parte química fotográfica. Entonces es un doble ataque muy particular el que sufren las películas, que es, como son productos químicos, es algo que les pasa naturalmente. Hay que conservarlas en lugares muy especiales, con temperatura y humedad muy controlada, y sobre todo en un clima como el marplatense, para el cual habría que construir una bóveda especial para ver si le alargamos la vida, más allá de estar salvándolas ahora del mismo óxido que las atacó durante muchos años. Mi gran labor durante esos 4 días fue cebar mate, así que fundamental. No sabemos, estamos buscando en archivos ahora estos largometrajes que aparecen porque no son películas que estén en internet, digamos, mencionadas.
Hay también, es interesante, a nivel mundial, algunas de las películas, o muchas de las que se pueden recuperar, vuelven otra vez al mercado, ¿no? Las plataformas, los festivales de cine empiezan a tener secciones de cine recuperado, es decir que mucha gente dice, pero esto es un gasto. No, en realidad si se recupera una película puede volver al mercado comercial también. Él pagaba de su bolsillo las cosas, sí, sí. Era un genio. Bueno, acá personal de la villa, que venía también a informarse de lo que estábamos haciendo ahí en el Centro Cultural Soriano. Se hacía de noche, las chicas arrancaban a las 8 y eran las 8 de la noche y seguían allí. Hay todo un primer proceso de limpieza y de inspección. Y como ven atrás, ya se van poniendo los entintados. Las películas no eran a color, pero se entintaban para darle algunas escenas mucho más dramatismo. Se viraban al rojo, al azul. Acá se mide porque si la película se extendió mucho ya no es posible digitalizarla. Y eso también es muy común. Y es un proceso más difícil. Por eso es más costoso, pero sí. Pero como ya se estiraron, el escáner ahora ya no las toma, se le corrieron del lugar, digamos, los agujeritos para arrastrar. Entonces es un proceso manual por ahí el que hay que hacer. Y allá atrás, como les decía, le hemos puesto ahora una vitrina llena de cajas plásticas o de polipropileno, donde están ahora resguardadas las películas y le vamos controlando la temperatura y la humedad. Todo eso son hongos que están atacando. Es lo mismo que se veían los puntitos blancos, ¿no? Bueno, acá se ha perdido gran parte ya de la información directamente de la imagen. Y si bien hay dos ordenanzas en apoyo a la actividad audiovisual, donde he logrado que a través de los años esas dos ordenanzas tengan dos ítems para generar el archivo audiovisual de Mar del Plata, nunca se había hecho de alguna manera formal, y si bien esta es una forma informal, de alguna manera podemos decir que hemos comenzado con el archivo audiovisual de Mar del Plata, rescatando este material patrimonial. En las cajas verdes, estas 5, hay en este momento, esas que se ven allá arriba, 5 películas, todas las azules son nitrato. Eso está en mi oficina, estamos con mi compañero de trabajo, todos los días muy contentos de estar entre explosivos, ¿no? Está prohibido, pero bueno, ahí las tenemos. Es lo mismo que estén acá, que estén en otro lugar, sigue siendo un material delicado. Y las 5 que tenemos arriba, si bien necesitan un proceso, están en condiciones de ser digitalizadas, porque ya es otro formato y se han conservado mejor. Y entre esas 5, por ejemplo, hay imágenes de Irigoyen también, suponemos que captadas por la Cámara de Bonín. Irigoyen, durante su presidencia, paseando por la Rambla Francesa. Tenemos al Príncipe de Gales, tenemos un documental sobre los chalets de Alula Baldassarini. O sea, hay mucho material importantísimo para la ciudad, y en otros casos hay, insisto, películas extranjeras que sabemos el título, pero que no hemos, las películas antes, sobre todo las del periodo mudo, no tenían títulos de inicio y de cierre con créditos, es decir, no decían quién es el autor, el guionista, el director, simplemente producción tal, el nombre y después fin. Entonces eso nos impide buscar muchas veces qué película es. Entonces tenemos el título,
pero uno busca en internet y en realidad habría que meterse en los catálogos por ahí de cine español, accediendo a las películas mudas, a ver si aparece ahí el nombre de alguna de estas películas que tenemos. También puede haber de todo. Además de películas comerciales, puede haber filmaciones familiares que la gente terminó donando en algún momento al Archivo Museo Histórico. Así que bueno, en eso estamos, pero también siempre cierro diciendo lo mismo, porque si bien estamos trabajando para rescatar este material del pasado, lo que también tenemos que generar conciencia, sobre todo en los jóvenes que hoy filman mucho en nuestra ciudad, a pesar de las condiciones adversas, económicas, etcétera, es que también el material actual no se está resguardando como corresponde. Entonces, si hacemos un archivo, el archivo no es solo para que rescate y guarde el material viejo, sino para que todo el cine actual, el audiovisual actual de la ciudad, también tenga una copia ahí, en las condiciones que merece, y generar conciencia en los realizadores que tienen también que ellos guardar su propio material, porque si no el material se pierde. Y además migrarlo. ¿Migrarlo qué quiere decir? Ir cada vez que la tecnología cambia, haciendo justamente ese pasaje a la nueva tecnología. Ahí lo veo a Roberto, que es un viejo amigo, con él filmábamos en Super 8 y en VHS. Y nuestras películas no están pasadas. Es decir, que nosotros mismos estamos perdiendo material que no es patrimonio nuestro. Cuando uno habla de un cortometraje, de una fotografía, de lo que fuese, y cuando uno estudia, lo que te enseñan es que se trata de un patrimonio universal. Entonces deja de ser personal y entonces lo que estamos haciendo es casi como un delito universal, privarle a la humanidad, a las generaciones posteriores, que disfruten de ese material que nosotros en algún momento filmamos, hicimos una producción, utilizamos actores, locaciones, etcétera, y de pronto, al no haberlas digitalizado, hoy la tecnología en la que la filmamos ya no las reproduce, las máquinas de Super 8 no funcionan, las VHS tampoco, los cassettes por ahí ya tienen humedad, entonces nuestra propia responsabilidad ir migrando a lo digital hoy en día, vaya a saber mañana qué se inventa, pero también sería interesante que el municipio, la provincia, tenga un archivo como corresponde y haya copias bien conservadas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que cada tecnología necesita una conservación distinta. Entonces, es todo un proceso, pero bueno, que le podría permitir a las futuras generaciones estar disfrutando dentro de 100 años, vaya a saber de qué acontecimiento, como nosotros hoy estamos disfrutando de la llegada de Ramón Franco. Y lo otro es, mucha gente dice, lo cargué en la nube. La nube en realidad son discos rígidos en Estados Unidos, digamos, son empresas de Estados Unidos que tienen grandes discos rígidos y la nube no existe. En realidad estamos entregando nuestro material a una plataforma extranjera y está conservada ahí. Pero bueno, también esas plataformas tienen mucho cuidado, etcétera, pero si un día esa plataforma desaparece, eso que nosotros subimos en YouTube, mañana por ahí YouTube desaparece, por algún motivo cierra y todo el material que quedó guardado ahí deja de existir, digamos. Entonces, esto de que está asegurado porque está en la nube tampoco es tan real. Así que bueno, si hay alguna pregunta, es el momento para Mercedes, para mí. Yo si no, damos por concluida la charla. Muchas gracias.